2. Un poder centrado. Para comenzar a hablar de este nuevo poder, es indispensable comprender la fuerza que tiene el primero, ya que concentrar el poder que ya aprendimos nos dará el doble de rapidez y eficacia que únicamente usar el primer poder sin ningún destino. Básicamente, el primer poder es mantener un pensamiento constante, que resulta imposible sacarnos esa idea de la cabeza. Pasaremos así al segundo poder, que sería focalizar lo ya aprendido y darle el enfoque adecuado. Muy similar a lo que ocurre en la física básica, el saber que la fuerza, energía, que se utilice será mucho mejor aprovechada si se concentra en el punto específico en el cual se quiere trabajar. Es aún más importante, ya que uno se tiene que hacer la pregunta, ¿cuál es la finalidad de ese pensamiento? Tiene que tener algún sentido para llegar a ser un objetivo claro. Saber para qué quiero concretar ese pensamiento. Un objetivo claro será para nosotros similar a un sistema de navegación avanzado con radares y todos los aditamentos para llegar a un lugar sin el más mínimo problema o error. Ahora, imaginémonos que nuestro pensamiento es un barco y lo sofisticado del sistema de navegación será lo concreto que esté en nuestro objetivo. Entre más claro, será mucho más fácil llegar al punto al que nos dirigimos. Por otro lado, si no tenemos ni idea de qué queremos y tenemos dudas, puede ser que lleguemos, pero nos perderemos en el intento, o será el doble de cansado y con el riesgo de fracasar. Cuanto más fijas sean nuestras metas, será más rápido y más fácil llegar a donde queremos. Pueden ser diferentes tipos de objetivos. Cada quien intenta realizar sus metas personales. Por mencionar algunos de ellos, serían para mejorar económicamente, en la salud, encontrar el amor o simplemente porque es lo que en verdad anhelamos. Es necesario conocer cómo llevar el pensamiento a cabo para que nos dé resultados. ¿Y cómo podemos saber esto con antelación? Como se hace referencia en El hombre más rico de Babilonia, de George S. Clason, que habla acerca de cómo podemos volvernos ricos con un pequeño capital, que consiste en ahorrar un 10% de nuestros ingresos para con ese ahorro poder invertir en nosotros mismos. La pregunta aquí ¿es la única manera de lograrlo? La respuesta es, siempre hay una opción B, la cual consiste en que para que un negocio prospere, es necesario apegarse a personas que tengan amplios conocimientos de lo que queremos lograr. Las relaciones. El poder de las relaciones no conoce límites, de modo que dedicaremos un capítulo completo a cómo entablar relaciones de maneras efectivas y conseguir lo que queremos de ellas. Un claro ejemplo es cuando una persona quiere estudiar una carrera profesional. Antes de tomar la decisión de aventurarnos, tenemos que conocer en qué consiste la carrera, cuál es el campo laboral, cuánto ganan y principalmente acercarnos a personas que se desempeñen en lo que buscamos. Un punto muy importante que desde pequeño me quedó grabado es que no hay preguntas tontas. Tonto es no preguntar. Esto quiere decir que a veces guardamos algunas inquietudes por el nerviosismo o el miedo a preguntarle a una persona, ¿cuánto gana? Muchas personas podrían considerar algo incómoda esta pregunta, pero habrá otras que con gusto compartirán sus conocimientos. Es de esas personas de quienes nos vamos a agarrar para poder informarnos si es lo que en verdad buscamos para nosotros. Claro está que hay diferencias de salarios. Para eso, hay que despejar las dudas que tengamos no solo con una fuente. Entonces, es ahí cuando aprendemos cómo involucrarnos en las relaciones. Y una de las técnicas principales es hacer preguntas sinceras, así como cualquier comentario que salga de nosotros hacia aquella persona con la que nos entrevistaremos, con la finalidad de que no quede ninguna duda sobre si es aquella la carrera o trabajo adecuado. Un emprendimiento que yo tuve fueron unas tortas planchadas que se llamaban Las Infieles. Me salí de trabajar de un banco para poder emprender. ¿Y qué aprendí? Aprendí a administrar el dinero, aprendí que el negocio tiene que vivir por sí solo. Tú lo tienes que dejar, echarlo a andar, cuidarlo, protegerlo, pero no puedes depender económicamente de él. Simplemente lo hice, una vez más cometiendo el mismo error de cuando me metí a estudiar medicina. ¿Cuál fue? No investigar. Entonces, ¿por qué le estudié? Por presión. ¿Por qué puse un negocio? Simplemente por la amistad con un amigo, por un negocio. Pero aquí el tip es preguntar, estudiar y conocer un poquito de lo que vamos a hacer para no caer tan duro. Lo mismo sucede con los negocios. Antes de emprender, comenzamos a observar el panorama, a preguntar a los que ya se dedican a esa rama, a cotizar productos, a observar cuánto es lo que se va a ganar. Y si queremos saber si la decisión que tomamos es la adecuada, lo notaremos en esas ganas de conocimientos de saber si es redituable o no. Y por otro lado, en el caso de la carrera ideal, nos daremos cuenta si es para nosotros por la emoción que nace al hablar de ella.
Cuando las personas que se dedican a eso nos cuentan las anécdotas y nosotros nos vemos en sus zapatos, nos vemos desempeñando algo similar a lo que nos cuentan, ya que si tenemos dudas y las dejamos para el transcurso de la carrera, suele pasar que a medio camino desistamos. Y claro que aprenderemos de ello. Pero ¿por qué no aprovechar el tiempo en invertirlo en algo que en verdad vamos a aprovechar y disfrutar al máximo? Porque si de algo debemos estar seguros, es de que el tiempo es lo más valioso que tenemos. Un grave error es emprender un negocio o empezar el estudio de una carrera sin conocerla o sin que nos apasione. Una buena analogía es como si uno se aventurase al mar sin tener idea de cómo nadar. Podemos empezar a patalear para ver si sobrevivimos, o bien podríamos flotar y salir exitosos, o podemos aventurarnos con los conocimientos completos en natación, lo cual aumentará nuestra probabilidad de salir adelante. Es de esa manera que es mejor adentrarnos con los conocimientos y saber qué es lo que vamos a hacer cuando estemos en el mar. Durante años he puesto en práctica y me he apegado a la regla de los 3 objetivos fijos, a corto, mediano y largo plazo. Los objetivos tienen un orden natural. El pequeño te da el impulso, el mediano construye el camino y el objetivo a largo plazo le da sentido a todo. Con la finalidad de tener resultados constantes, las pequeñas metas generan una automotivación, que es el inicio de todo lo que iremos a desarrollar. Es el comienzo de ir creando esa hambre insaciable que nos hará llegar a los objetivos medianos. Son un poco más complicados, pero con resultados más satisfactorios. Estos objetivos nos van a dar la seguridad y la garantía de que podemos lograr hasta las metas más complicadas. Conseguiremos la esperanza y la fe, principalmente necesaria para ir con todas nuestras fuerzas y sin dudar hacia el objetivo principal o de largo plazo. Es este objetivo el que nos dará la gloria. Más allá de la admiración de la gente, conseguiremos por fin el único respeto que vale la pena, el autorrespeto. Al completar este sueño, entonces es ahí cuando una de las palabras aquí plasmadas cobrará forma y todo habrá valido la pena. Cualquier logro pequeño, mediano o grande en el que los haya ayudado será una victoria para mí, ya que como lo veremos más adelante, uno de los propósitos de este libro y personal es el de transmitir este poder a cualquiera que se tome el tiempo de escuchar este audiolibro, ya que dejaré una pequeña semilla en el mundo que le sirvió de algo, de manera positiva, a alguien. Si se apegan a estas páginas y logran llegar a sentir autorrespeto por ustedes mismos, aunque sea por un momento, cada minuto invertido en este audiolibro habrá valido la pena, ya que sentir respeto sin necesitar la aprobación de nadie es una armadura que evitará que los golpes de la vida te afecten. Ya llegaremos a ese punto, donde estaremos tan bien con nosotros mismos que nada ni nadie nos afectará, debido a que nuestras metas estarán tan enfocadas que nada nos desviará. Sé y garantizo que cada persona que se lo proponga logrará llegar a ese sentimiento por el simple hecho que todos estamos hechos con cualidades diferentes y podemos explotarlas si así nos lo proponemos. Podemos triunfar en nuestras metas. Es meramente cuestión de enfoque y buscar en las cosas simples la automotivación necesaria para impulsarnos a lograr grandes logros. A lo largo de la vida, uno tiene cientos de planes y proyectos que jamás llegarán a concluirse, ya que son charlas sin sentido, que no llegarán a más que una plática. Y tal vez, lo que pudo haber sido un factor determinante, un proyecto millonario, acaba en una simple idea que quedará en el olvido. ¿Cuántas personas no han tenido una idea que con el paso del tiempo dicen, mira ahí, lo mismo que queríamos hacer? O simplemente llega el rumor de, ¿ya viste a fulanito? Puso algo similar a lo que llegamos a platicar. O el famoso, si lo hubiera hecho. El hubiera, la palabra que genera más arrepentimiento de nuestro léxico. Esta palabra es un virus que nos contaminará hasta que tengamos la voluntad de hacerlo. Ahora bien, borremos esa palabra y cambiémosla por el hagámoslo. La vida es solo una fracción de tiempo donde no tenemos garantizado nada. ¿Quién nos creemos para decir, después lo hago? Si tenemos una idea, concretémosla, vivamos la vida que nos merecemos, vivamos el momento, no le tengamos miedo a los tropiezos, ya que son los que nos harán crecer y ser ese tipo de personas que los demás buscan para conocer cómo logramos nuestro éxito. Lo que transmitiremos por lo regular será cómo nos equivocamos y superamos esos obstáculos, porque eso es lo que más nos enorgullece personalmente, cómo tuvimos la fuerza para sobreponernos a los problemas, y seremos esas personas que regalarán el famoso oro molido de la experiencia con sus consejos. ¿Qué es lo que determina que una idea se convierta en una propuesta realista? Es el hambre. El hambre es el factor indispensable en cualquier estrategia, ya sea en una empresa, en ventas, en lo profesional, ya que si uno no tiene hambre de salir adelante, se quedará varado como el ya mencionado barco sin rumbo. Estos párrafos los saqué principalmente de un libro que a mí me gusta mucho, De animales a dioses, de Yuval. A mí me encanta relacionar la actualidad con nuestros instintos más primarios,
Por ejemplo, antes luchaban por ser el mejor cazador, por pelear con el mamut más grande, por traer el mejor trozo de carne a sus casas. Y ahora, ¿quién es el mejor? El que tiene más seguidores, el que tiene más likes. Pero el instinto es el instinto. ¿Y por qué se le denomina hambre a esa inspiración que genera que el pensamiento sea certero y constante? Un día, en una charla con un buen amigo empresario, al hacerle unas preguntas para la realización de este proyecto, mencionaba que todo apareció desde los cavernícolas cuando salían a cazar con todas sus fuerzas debido al hambre. No podían darse el lujo de fallar en la caza, ya que si fallaban, morirían de hambre. Además de que tenían la presión y la responsabilidad de lograr con éxito esa tarea por su familia, por los miembros de su tribu en ese entonces y principalmente por honor, porque el animarse a salir a cazar animales de tamaño muy superior al de ellos les conferiría la aprobación de los demás y principalmente para llevar a cabo el propósito de sus vidas, porque para eso vivían, para cazar. En la actualidad, hemos perdido esa aspiración, ese honor que nos daba el motivo de vivir. Perdimos las ganas de cazar, la comodidad se apoderó de nosotros. Ahora, todo es tan fácil como dirigirnos hacia la cocina y tomar un alimento, de tal manera que el hambre nos mueve de un punto a otro para ir hacia adelante. No hay manera de que el hambre no nos mueva y genere un impulso que nos va a mover del lugar en el que nos encontramos a otro. En este caso en particular, sería movernos de nuestro círculo de confort hacia un lugar en el que de verdad se nos ponga a prueba. En ese momento, cuando rompamos las barreras del conformismo, estaremos mejor y todas esas nuevas enfermedades como la depresión y la ansiedad habrán desaparecido. Nada nos va a detener. Es esa determinación, esa hambre de crecimiento, esas ganas de cambiar lo que nos hace triunfar. Comúnmente, se ve reflejado cuando se platica entre amigos, cuando se está hablando de un posible negocio que ambos saben que será una oportunidad única, una oportunidad innovadora que saldrá de lo convencional. Y el miedo es el que se apodera de nosotros y las barreras mentales que nosotros mismos nos creamos. Hace tiempo yo trabajé en un banco de renombre, varios años. En este banco había ciertos protocolos. Yo estuve en el área de nómina. Este protocolo constaba de abrir un sobre, mostrárselo al cliente, firmarlo, huellas, INE, copias, un paso a la vez. Pero yo tenía unas ideas sobre cómo podíamos potencializar el trabajo y tener mejores números. Entonces, ¿qué pasó? Me regañaban, me detenían. Mi gerente de ahí no aportó mucho a poder crecer, no aportó en mi superación. Entonces, por una u otra razón, terminé fuera de la empresa. Ya sea uno, por no llegar a tus metas, o dos, por querer innovar para llegar más fácil a tus metas. ¿Qué pasó? Decidí emprender. En las grandes empresas o en cualquier ámbito sucede lo mismo. Hay charlas donde uno quiere innovar, donde uno como empleado quiere superar o mejorar un producto o la manera de realizar alguna tarea y se nos pone un freno. ¿Qué tan factible es tener que soportar que frenen nuestras ganas de mejorar para que termine en una charla más? Es entendible que es cansado y de valorar el soportar todos los días de nuestra vida a alguien más que esté en una posición superior a la nuestra, deteniendo nuestra automotivación. Es entendible, ya que el miedo a perder el ingreso que llevamos a casa es complicado, pero siempre hay más opciones, ya sea hablar con un superior o mejor aún, cambiar de trabajo y todavía más satisfactorio, emprender. Todos queremos estar cómodamente en nuestra zona de confort. Es por eso que siempre hay una persona que está cansada de sentir hambre y quiere ir por todo, quiere moverse. Y por lo regular, la otra persona está conforme solo con pan y agua. Y ahí quedaremos durante toda la vida, hasta que queramos algo más que pan y agua, hasta que los años nos consuman y no tengamos nada. Ahí, el hambre de algo diferente nos llegará. ¿Y por qué esperar hasta que los años, la familia, la esposa, los amigos o los años nos impulsen a que nazca esa hambre? ¿Cómo podemos abrirles el apetito para que les dé hambre? Tal cual como en la comida. Cuando uno ve pasar comida y está cansado de comer lo mismo día tras día, se le antojará y le dará un hambre insaciable que lo hará ir por ese platillo. Y si no se lo come en ese momento, ahorrará y acomodará las cosas para lo más pronto posible volver a ese restaurante y probar eso diferente. Ahora, poniendo en la realidad esa parábola, abrir el apetito es ver el éxito de las demás personas para reconocer que es posible lograr lo inalcanzable. Así, nos darán ganas de crecer. Es sencillo. Como bien dice la frase célebre, júntate con 2 exitosos y serás el tercero. Júntate con 2 fracasados y tú serás el tercero. Esa frase resume de una manera muy sutil este libro. Concreta varios de los poderes mencionados. Primero, la transmisión de poderes. Segundo, verás los mejores platillos que puedas admirar. Esas personas te impulsarán a dar lo mejor de ti. Y he ahí la importancia de las relaciones de que hablaremos en el siguiente capítulo.
Con estas palabras, debe de empezar a nacer esa hambre mencionada, al menos algún pensamiento de querer superarse. Si no te da hambre, a alguien más sí le dará. Y esa persona se va a levantar de su lugar e irá a buscar ese platillo que ya vio. Y está ordenando sus pensamientos para buscar el éxito que ya está en su interior. ¿Permitirás que alguien más tome el platillo que está hecho para ti? Lo más probable es que los pensamientos y sueños que puedas llegar a tener día con día, alguien más los esté soñando. La diferencia aquí radica en quién tiene más hambre y quién se animará a moverse e ir por el éxito. Y ahí es cuando te robará tu victoria si no vas por ello. Sabemos que te corresponde por ley y todos nacimos para brillar. Todos nacimos para brillar. No nacimos para ser uno más del montón. Está en nosotros, únicamente en nosotros, llegar al éxito. Todos podemos generar esa hambre y me gustaría transmitir a cada uno de ustedes que ese pensamiento es una oportunidad que puede llegar a cambiar su vida. Entonces, es de vital importancia que cada pensamiento que generes, lo estudies y te preguntes, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Acaso es una oportunidad? Si algo es verídico y está comprobado, es que cada paso que damos, cada decisión que tomamos, generará un sinfín de posibilidades. Y uno tiene que ir tomando decisiones, pero si ni siquiera tomas el camino, no podrás tener el valor de decidir y quedarás como una persona frustrada. Entonces, anímate, apóyate en los que ya tomaron ese riesgo, aventúrate a lo desconocido, sal de la zona de confort. Si uno falla, la gente criticará y apuntará. Mira a esa persona, falló. Y si uno triunfa, la gente hará exactamente lo mismo. Es ahí cuando comenzarán a hablar y dirán, a esa empresa le falta eso o lo otro. Y cuando uno sobresalga del montón y esté cada vez más cerca de sus metas que nunca, la gente te buscará, porque así es la realidad. Queremos las cosas fáciles, así que hay que saberlo manejar con bondad y tenderle la mano a aquel soñador que lucha por encontrar respuestas sin darle todas las soluciones. Así que no te desmotives. Siempre hay visionarios que ven por gente con hambre de crecer. Hay gente que está dispuesta a dar la mano a gente que tiene el valor y el coraje de dejar la flojera y empezar a luchar por sus sueños y aspiraciones. Cada idea que generas es una oportunidad de emprender. Y no solo en las empresas, negocios o ventas son aplicables estos conocimientos. En la vida misma. ¿Cuántas personas duran una vida estudiando para que al terminar su carrera no sepan qué hacer después? ¿Cuántos médicos, abogados y profesionistas no hay desempleados? La verdadera pregunta es, ¿por qué? Al finalizar los estudios y aprender los conocimientos básicos, uno descuida detalles fundamentales, tales como las relaciones, los objetivos a largo plazo, y se enfoca única y exclusivamente en terminar los estudios, cuando la realidad es que en gran parte los conocimientos que nos harán ser profesionales los encontramos en la práctica, con el pasar de los años. Para poder llegar a tener esos conocimientos, necesitamos empezar a trabajar, y para trabajar necesitas experiencia. Entonces, ¿cómo llega uno ahí? Es por eso que es tan complicado, incluso de profesionista. ¿Por qué? Les comparto esto. De todos mis compañeros de medicina, de un 100% que entraron, solo el 40% acabó, del cual el 15% son especialistas. Lo más triste es que de ese 15, solo el 5% sabe venderse. La pregunta aquí es, ¿dónde quedó el otro 95%? ¿Por qué un médico o un abogado no tienen conocimientos en ventas? Si en este mundo todos vendemos. Unos vendemos un producto, otros vendemos una idea. Ahora bien, los profesionales vendemos el conocimiento. Ahí está el error. Tenemos que enseñar a los profesionistas a venderse, a que son aptos para cobrar una consulta por un precio justo, sin necesidad de malbaratar sus conocimientos. ¿Y qué diferencia un profesionista exitoso de uno que no lo es? Conforme avanzamos en el libro, encontraremos las respuestas a cada una de esas dudas, y son demasiados factores, pero el principal, sin lugar a duda, es saber diferenciar lo costoso de lo caro. Lo costoso es un producto que tiene un precio elevado, porque va implícita su calidad y vale lo que cuesta. Si ofreces calidad, experiencia y resultados, el precio que pongas no importará, ya que lo vale. A diferencia de lo caro, que es un producto por un precio elevado que no lo vale. Aplicado a lo que mencionábamos de un profesional, si tus conocimientos y el trato con el paciente son buenos, no hay necesidad de malbaratarnos por miedo a que digan que es costoso. Como siempre hemos escuchado, lo bueno cuesta. Es ahí donde aprendemos de las personas que tienen más experiencia y la importancia de relacionarnos. Bueno, terminamos este capítulo y me gustaría compartirles un poquito de lo que en pleno 2025 son mis objetivos. Vendrían siendo los siguientes. A corto plazo, tengo como objetivo ir 5 días al gimnasio como mínimo. Leer 25 páginas todos los días de cualquier libro. Meditar al menos 15 minutos diarios. A mediano plazo,
es este audiolibro que estás escuchando. Y por último, a largo plazo, mi objetivo fijo es esposa, hijo y casa. Gracias a Dios ya estoy casado. La casa estoy por tramitarla y el hijo veremos.